Lección número 2. ¿Cómo entender la Biblia? Pregunta 1. ¿Qué dijo Jesús concerniente al estudio de las Escrituras? Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pregunta 2. ¿Por qué fueron alabados los miembros de cierta antigua iglesia? Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Investiguemos. Porciones fáciles y porciones difíciles. Pregunta 1. ¿Mediante qué comparación se indica que algunas porciones de la palabra de Dios son más difíciles de entender que otras? Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pregunta 2. ¿De qué manera se explica mejor esta comparación? Hebreos 5, 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pregunta 3. ¿Qué escrito se dice específicamente que contiene cosas difíciles de entender? Pedro 3, 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Investiguemos el Espíritu de Dios y la Biblia. Pregunta 1. ¿Solamente quién comprende las cosas de Dios? Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pregunta 2. ¿Cuán cabalmente escudriña el Espíritu los tesoros ocultos de la verdad? Primera de Corintios 2:10. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso Dios nos la reveló a nosotros por medio de su Espíritu. Pregunta 3. ¿Cuál es uno de los propósitos por los cuales fue enviado el Espíritu Santo? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pregunta 4. ¿Por qué el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu? Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Investiguemos el papel de la oración en el estudio de la Biblia.
Pregunta 1. ¿En procura de qué iluminación espiritual deberían orar todos? Salmos 119, 18. Ahora mis ojos mirarán las maravillas de tu ley. Pregunta 2. ¿Qué don espiritual pedía el apóstol en oración? Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pregunta 3. ¿Bajo qué condiciones se promete el conocimiento de las cosas divinas? Si clamares a la inteligencia, Proverbios 2, 3 al 5. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Investiguemos otra condición para recibir la luz. Pregunta 1. ¿Qué se le promete al que quiere hacer la voluntad de Dios? Juan 7:17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pregunta 2. Cuando el joven rico le preguntó a Cristo bajo qué condiciones podría obtener la vida eterna, ¿a qué dirigió Jesús su atención? Lucas 10:26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Investiguemos. Resultado del estudio sincero de la Biblia. Pregunta 1. ¿Qué pueden hacer las Escrituras en favor de aquel que cree en ellas? Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pregunta 2. ¿Qué gran bendición confirió Jesús a sus discípulos después de su resurrección? Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Pregunta 3. ¿Cómo censuró Jesús a aquellos que, aunque estaban familiarizados con la letra de la Escritura, no las comprendían? Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pregunta 4. ¿Quién dijo Jesús que eran bienaventurados? Lucas 11:28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que creen la palabra de Dios y la guardan.